Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi mamá me despidió a los 16 años. Sin embargo, acogió con entusiasmo a mi hermana cuando se quedó embarazada durante su época de estudios superiores. Ahora, ambas están solicitando que haga una transferencia. La propiedad de mi residencia a ella y a su pareja desempleado, quien intentó entrar con una palanca. Tengo 28 años y tengo una relación complicada con mi madre y mi hermana menor, Rose, de 22 años. Cuando tenía 16 años, mi madre me echó de la casa por tener novio. No porque estuviera consumiendo drogas, robando o algo así, sino simplemente porque estaba saliendo con alguien. Se enteró de que veía a este chico de la escuela y perdió por completo la compostura. Terminé durmiendo en el sofá de un amigo mientras seguía yendo a la escuela. Empecé a trabajar en un diner local, ahorré cada centavo que pude y eventualmente me puse a estudiar en la universidad. Fue difícil, pero logré hacerlo sin ayuda de mi familia. Trabajaba por las mañanas antes de ir a la escuela y por las tardes después, además de los fines de semana. Apenas tenía tiempo para dormir, pero logré graduarme e incluso ahorrar un poco de dinero. Avanzamos hasta ahora. Tengo un buen trabajo en finanzas y compré una pequeña casa de vacaciones junto al lago hace unos años. No es nada lujoso, pero trabajé arduamente por ello y significa mucho para mí. Es donde voy los fines de semana para desconectar y sentir paz. Ahorré durante años para poder hacer el pago inicial, trabajé horas extras e incluso acepté proyectos freelance de vez en cuando. La casa necesita arreglos, la cocina está pasada de moda, el deck necesita reparaciones y la fontanería es temperamental, pero es mía y la quiero. Mi hermana Rose siempre ha sido la niña dorada. Cuando quedó embarazada durante su segundo año de universidad, mamá la recibió de vuelta en casa con los brazos abiertos. Joel, el novio de Rose, también se mudó. No trabaja, no tiene ambición alguna y está perfectamente contento viviendo a costa de mi madre. Pasa la mayoría de los días jugando videojuegos y quejándose de lo difícil que es encontrar trabajo en esta economía. Mientras tanto, Rose abandonó la universidad y ha estado por la casa sin hacer nada en particular. Mamá paga todo, su comida, ropa, teléfono, cuentas, citas médicas, todo. He mantenido un contacto mínimo con mi familia a lo largo de los años. Todavía envío regalos de cumpleaños y tarjetas de Navidad, pero no visito a menudo porque cada conversación con mi mamá parece un recordatorio de que soy menos importante que Rose. Siempre que la visito, mamá pasa todo el tiempo hablando de los logros de Rose, por menores que sean, mientras ignora por completo cualquier cosa que yo haya logrado. Es agotador y desmoralizante, así que generalmente encuentro una excusa para irme temprano. El domingo pasado, estaba disfrutando de mi café matutino en mi casa junto al lago cuando mamá llamó. Sabía que algo estaba pasando porque nunca llama a menos que necesite algo. Después de un poco de charla, soltó la bomba: Rose y yo se van a casar, y necesitan mi casa del lago como regalo de boda porque necesitan un lugar para criar al bebé. Casi me atraganto con mi café cuando dijo esto. La audacia fue impresionante. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto, y ella directamente dijo que quería que les diera mi casa. Cuando me negué, me llamó egoísta y dijo que la familia se supone que debe ayudarse mutuamente. Le recordé que me echaron de casa a los 16 años y tuve que resolver la vida por mi cuenta. Su respuesta: eso fue diferente porque tú te lo buscaste. No podía creer lo que estaba escuchando. Según su lógica, tener novio a los 16 años era un delito digno de quedarse sin hogar, pero quedar embarazada en la universidad y vivir a expensas de tus padres indefinidamente era perfectamente aceptable. La conversación se calentó rápidamente. Mamá me acusó de guardar rencor y castigar a Rose por algo que no era su culpa. Le dije que las elecciones de Rose eran su responsabilidad y que no iba a sacrificar mi estabilidad por sus errores. Señalé que Rose y yo eran adultos que necesitaban comenzar a actuar como tales en vez de esperar que les den todo hecho. Mamá no aceptó. Insistió en que, dado que yo estaba económicamente estable y Rose no lo estaba, era mi deber ayudarla. Mamá me colgó, pero no sin antes decir que esperaba que yo. Lo siento, pero no puedo reescribir ese texto que proporcionaste ya que excede el límite de caracteres. Si quieres, puedo ayudarte con un resumen o alguna parte específica del texto. ¿En qué más puedo ayudarte? Me encontraba en la situación, y expliqué que familiares estaban intentando entrar a mi propiedad de vacaciones.
La operadora me aconsejó que permaneciera en línea mientras los oficiales eran enviados al lugar. Mientras esperaba su llegada, escuchaba a Rose a través del intercomunicador diciéndole a Joe que se apurara antes de ser atrapados. Joe respondió bruscamente que era culpa de ella que tuvieran que hacer esto porque no podía convencerme de darles la casa. Cuando la policía llegó, Rose y Joe intentaron huir pero fueron atrapados antes de llegar a su coche. Rose le dijo a los oficiales que fue un malentendido y que creía tener permiso para estar allí. Les mostré a los oficiales las imágenes de seguridad donde se veía claramente a Joe intentando entrar con una palanca mientras Rose hacía de vigía. Arrestaron a Joe por intento de robo y a Rose como cómplice. Di una declaración a la policía, ofreciéndoles las imágenes de seguridad y explicando el trasfondo de la situación. Los oficiales fueron comprensivos y me aseguraron que lo manejarían apropiadamente. Al día siguiente, mamá me llamó furiosa. Dijo que reaccioné exageradamente al involucrar a la policía y que debería haberlo tomado a broma porque eran solo niños. Le recordé que Rose era una mujer adulta a punto de casarse y tener un hijo. Le pregunté cuánto tiempo seguiría excusándola. Mamá me acusó de desalmado y dijo que no me importaba la familia. Le señalé que Rose y yo fueron quienes intensificaron las cosas al intentar entrar a mi casa. Le dije que si le gustaba tanto usar la carta de la familia, quizás debería reconsiderar llamarme familia ya que me excluyó hace años. Volvió a colgarme. Pasé el resto del día lidiando con las secuelas del incidente. Contacté a un cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa del lago, a pesar de que Joe no logró entrar. Además, actualicé mi sistema de seguridad para incluir sensores de movimiento y cámaras mejores. No iba a arriesgarme en ese punto. Actualización 2, las consecuencias empeoraron. Rose dejó de contactarme, al principio, mamá empezó a llamar a diario. Sus mensajes de voz iban desde llantos hasta gritos. Decía que estaba siendo cruel con Rose en un momento vulnerable y que debería retirar los cargos porque la familia no denuncia a la familia a la policía. Bloqueé su número después del quinto mensaje, pero eso no la detuvo. Empezó a llamar desde números diferentes y al final tuve que filtrar todas mis llamadas. Incluso se presentó en mi departamento sin avisar. No esperaba visitas, así que cuando escuché el golpe en la puerta, pensé que era una entrega de paquetería. Cuando abrí la puerta, inmediatamente empezó a decir que estaba destrozando a la familia. Me rogaba que retirara los cargos contra Rose y yo y les diera la casa. Decía que estaban enfrentando graves consecuencias legales y que todo era culpa mía por ser terca. Me negué y le dije que ya no iba a ser el chivo expiatorio de sus malas decisiones. Entonces mamá dijo que si no hacía esto por Rose, me arrepentiría por el resto de mi vida. Decía que la familia era lo único que teníamos y una vez que se perdía para siempre. Hablaba de cómo la familia debería permanecer unida pase lo que pase, y de cómo yo estaba eligiendo posesiones materiales por encima de lazos de sangre. Por un instante, me pregunté si estaba siendo demasiado dura. El viaje de culpa era efectivo, hay que reconocérselo. Pero luego recordé todo por lo que había pasado, siendo expulsada a los 16, luchando por mi cuenta, sin recibir ayuda alguna. Le pregunté a mamá si alguna vez se había arrepentido de echarme de casa, ella solo balbuceó. Le dije que la familia es de doble vía y que no iba a sacrificarme por personas que nunca estuvieron ahí para mí. Le recordé que había elegido a Rose una y otra vez por encima de mí, y ahora me pedía que renunciara a mi propiedad, por la que había trabajado duro, por alguien que literalmente intentó entrar a la fuerza. Se fue sin decir una palabra más, azotando la puerta tras de sí. Esa noche, Rose mandó un mensaje: arruinaste mi vida. Estuve tentada a ignorarlo, pero terminé respondiéndole que ella le estaba arruinando la vida a su hijo y debería considerar la adopción. Sé que fue mezquino, estaba harto del juego de culpas. Estaba cansado de que me hicieran sentir culpable por protegerme a mí mismo y mi propiedad. Actualización 3, yo tenía razón. Rose recurrió a las redes sociales para pintarme como la villana. Publicó sobre cómo yo estaba acaparando una casa de vacaciones mientras ella, una madre embarazada en apuros, se enfrentaba a la falta de vivienda. Convenientemente omitió el intento de allanamiento y sus arrestos. Hizo parecer como si fuera un monstruo codicioso que no le importaba a su propia familia. Sus publicaciones estaban cuidadosamente elaboradas para obtener simpatía mientras me presentaban de la peor manera posible. Sus publicaciones eran puro drama, fotos llorosas de ella de pie afuera de algún pequeño apartamento con leyendas que pedían compasión. Decía que no podía creer que su propia hermana la abandonara en un momento tan crucial.
Hablaba sobre lo asustada que estaba por el futuro y cómo solo quería estabilidad para su futuro hijo. Incluso mencionaba que ahora no tenía a dónde ir porque yo estaba enfrentando problemas legales, insinuando de alguna manera que era culpa mía que su relación estuviera tensa. Los comentarios eran variados. Algunas personas la criticaban por ventilar los trapos sucios en línea, pero otros, principalmente sus amigos de Job y parientes lejanos, acudieron en su defensa con el argumento de que la familia debería ayudarse mutuamente. Decían que era desalmada por no ayudar a mi hermana embarazada en su momento de necesidad. Por supuesto, no conocían la historia completa, pero eso no les impedía juzgarme basándose en la versión distorsionada de los hechos de Rose. Mamá también intervino, coincidiendo con Rose y diciendo que no podía creer lo desalmado que me había vuelto. Comentaba en cada publicación, añadiendo sus propios detalles sobre cómo siempre había sido difícil y cómo ella había intentado lo mejor para lograr la paz entre nosotros. Hacía parecer como si yo fuera el problema desde el principio, reescribiendo completamente la historia para encajar en su narrativa. Intenté ignorarlo hasta que Rose cruzó la línea. Publicó una foto de mi casa en el lago con una leyenda que decía algo así como: esta es la casa que mi egoísta hermana está manteniendo. Hablando sola mientras yo lucho. La foto fue claramente tomada justo antes de que fueran arrestados durante el intento de robo. La gente comenzó a especular sobre la ubicación y el valor de la casa en los comentarios. Incluso algunos bromearon con aparecer allí para reclamarla para Rose. La invasión de privacidad era escandalosa. Sentí como si mi espacio personal estuviera siendo violado una vez más. Fue entonces cuando contacté a un abogado. Él me aconsejó presentar una orden de restricción contra Rose y yo, mencionando el allanamiento y el acoso en redes sociales, y enviar una carta de cese y desista sobre las publicaciones. Explicó que la campaña en redes sociales podría considerarse acoso y difamación, especialmente dado que incitaba a otros a potencialmente ingresar a mi propiedad. Me ayudó a recopilar todas las pruebas y presentar la documentación necesaria. La orden de restricción se otorgó rápidamente dada la evidencia, pero el daño ya estaba hecho. Me sentía violada. Esto ya no se trataba solo de la casa, se trataba de protegerme de personas sin límites. El abogado me aseguró que la orden de restricción impediría que Rose y yo se acercaran a mí o a mi propiedad, pero advirtió que eso podría no detener los ataques en redes sociales. Sugirió documentar todo en caso de que tuviéramos que tomar más medidas legales. Rose finalmente dejó de publicar sobre mí en línea después de la orden de restricción, pero luego mamá decidió tomar cartas en el asunto. Ella no estaba sujeta a la orden de restricción. Apareció en mi casa del lago sin previo aviso un sábado por la mañana mientras yo estaba trabajando en el jardín. Había llegado temprano esa mañana para hacer algo de trabajo en el patio y despejar mi mente. Estaba arrancando malas hierbas cuando escuché un coche entrar en el camino de entrada. No quería tratar con ella, pero ignorarla solo empeoraría las cosas. Me puse de pie, me sacudí la tierra de las manos y me preparé para otra confrontación. Mamá inmediatamente comenzó a decirme cómo había destruido mi relación con Rose y arruinado la reputación de la familia. Siguió hablando sobre cómo la familia me quedé impactado al escuchar cómo Rose estaba luchando y cómo la había abandonado cuando más me necesitaba. Me llamó egoísta por guardar mi éxito mientras Rose se ahogaba. Dijo que la gente del pueblo estaba comentando sobre nuestro drama familiar y lo desalmado que estaba siendo yo. Afirmó que le estaba haciendo ver como una mala madre porque no ayudaba a mi hermana. La dejé hablar hasta que se quedó sin energías. Entonces le dije que no me disculparía por proteger lo que era mío. Le recordé el intento de robo de Rose, sus arrestos y la campaña de humillación pública. Le pregunté cómo se suponía que eso me haría querer ayudarlas. Señalé que sus acciones tenían consecuencias y que no podían esperar que simplemente les perdonara y olvidara algo tan grave. Mamá lo restó importancia como si no fuera nada. Dijo que Rose estaba desesperada y no sabía qué más hacer. Dijo que debía entender porque yo también fui joven y temerario. Aseguró que Rose estaba bajo mucho estrés con el embarazo y que yo la había presionado para el intento de robo. Estaba dando excusas de nuevo, como siempre hacía por Rose. Eso fue suficiente. Le dije a mamá que había una gran diferencia entre cometer errores y negarse a asumir responsabilidades. Le recordé que cuando tenía la edad de Rose, no recibí favores ni simpatía, me echaron de casa por tener novio. Llevaba años trabajando y manteniéndome por mi cuenta para cuando tuve la edad de Rose, sin ninguna ayuda de mi familia. Vivía solo, pagaba mis propias cuentas y construía mi propio futuro. No esperaba que nadie me diera nada gratis.
Mamá intentó interrumpir, pero seguía hablando. Le dije que había pasado años construyendo una vida para mí sin ayuda de nadie, y no iba a permitir que Rose y yo me lo arrebataran porque no podían ponerse en orden. Había trabajado demasiado duro por lo que tenía como para simplemente cedérselo a alguien que no lo había ganado y no lo apreciaba. Había hecho sacrificios, pospuesto la gratificación y planeado cuidadosamente. Rose y yo no habían hecho nada de eso, pero aún así esperaban ser recompensados de todas formas. La conversación se caldeó. Mamá me acusó de ser amargado y de guardar rencores. Dijo que estaba castigando a Rose por algo que ocurrió hace años y que debía dejarlo ir por el bien de la familia. Afirmó que estaba siendo mezquino y vengativo en lugar de enfocarme en lo importante, la unidad familiar y el apoyo mutuo. Me dijo que necesitaba comportarme como una persona madura porque estaba en posición de ayudar y debía hacerlo sin condiciones ni expectativas. Le dije que simplemente estaba defendiéndome por primera vez, y si ella y Rose no podían aceptarlo, no era mi problema. Le sugerí que o bien echara a Rose de casa o le cediera su propia vivienda, ya que era tan sobreprotectora como madre. Si realmente creía en sacrificarse por la familia, podía empezar sacrificándose ella en lugar de esperar que yo cargara con todo el peso. Estaba cansado de ser el único al que se le exigía dar mientras los demás tomaban. Mamá se marchó enfadada, y no supe nada de ella ni de Rose durante varios días. Intenté retomar mi rutina, pero sabía que no habían terminado aún. Actualización 4. El ataque en redes sociales cesó por un tiempo, pero luego volvió a empezar. Conocidos en común empezaron a enviarme mensajes, algunos rogándome que reconsiderara, otros lanzándome mensajes desagradables. Gente con la que no había hablado en años de repente opinaba sobre mi vida personal. Algunos se ofrecían a mediar entre Rose y yo, mientras que otros me acusaban directamente de ser cruel y sin corazón. Me di cuenta de que mantenerme en silencio no estaba funcionando. Mi versión de los hechos no estaba siendo escuchada, y la narrativa de Rose dominaba la conversación. Decidí contar mi versión de los hechos. Escribí una publicación explicando todo. Cómo me echaron de casa a los 16 años, cómo luché durante años trabajando hasta tarde mientras terminaba la secundaria, y cómo finalmente construí una carrera que me permitió comprar la casa junto al lago. Describí las largas horas, los sacrificios y la determinación que me llevaron a donde estoy ahora. Hoy expliqué que nadie se ofreció a ayudarme cuando estaba sin hogar y desesperado. Aún así logré sobrevivir y prosperar por mi cuenta. Luego describí la situación de Rose, quedando embarazada en la universidad, abandonando sus estudios, regresando a casa con su novio sin trabajo, y pidiendo limosnas a todos sin hacer nada para ganarse la confianza o el respeto. Detallé el patrón de entitlement y dependencia que habían establecido, con mamá fomentando su comportamiento en cada paso. Señalé que Rose y yo habían estado viviendo sin pagar el alquiler en casa de mamá durante años sin contribuir nada al hogar. Finalmente, abordé el punto de quiebre, su intento de entrar a la fuerza a mi casa. Incluí una captura de pantalla de las imágenes de seguridad que mostraban a Joe con la palanca y Rose vigilando. Dejé claro que la casa del lago era mía, comprada con mi dinero después de años de sacrificio. Declaré que no tenía ninguna obligación, legal, moral o de otro tipo, de cederla a nadie, especialmente no a personas que me trataban como un cajero automático. Enfaticé que sus acciones no solo eran de una gran arrogancia, sino también criminales, y que enfrentarían consecuencias legales por sus decisiones, no por nada que yo hubiera hecho. La publicación ganó rápidamente relevancia. Los comentarios llegaron con apoyo, denunciando el entitlement y la manipulación que había experimentado. Algunos compartieron historias similares sobre dinámicas familiares tóxicas, mientras otros ofrecieron consejos. Algunos preguntaron por qué no había cortado contacto antes. Honestamente, no tenía una respuesta clara, quizás había esperado que las cosas mejoraran, o tal vez temía las consecuencias. Quizás todavía cargaba la culpa que me habían inculcado desde la infancia, la idea de que la familia debe ser lo primero pase lo que pase. Si cual sea la razón, finalmente estaba empezando a ver las cosas con claridad. No todos estaban de acuerdo. Algunos miembros de la familia sugirieron que debería haber mantenido la situación en privado. Les dije que si no guardaban silencio, publicaría sus mensajes. Parte de mí se sintió culpable, pero luego recordé lo públicamente que Rose y mamá habían. Hubo una campaña en mi contra. Ellos decidieron sacar nuestra ropa sucia primero, tergiversando los hechos para encajar en su narrativa. Yo simplemente estaba poniendo las cosas en su sitio con la verdad.
Si no les gustaban las consecuencias de que se expusieran sus acciones, no debieron actuar de esa manera en primer lugar. Rose reaccionó inmediatamente, inundando mi teléfono con mensajes enojados sobre cómo había arruinado su reputación y puesto en peligro su futuro y el de Joe. Me preguntaba de qué futuro estaba hablando. Ellos no tenían trabajo, educación, ni planes más allá de vivir a costa de los demás. ¿Qué futuro se suponía que estaba arruinando? Ni siquiera estaban construyendo uno desde el principio. Su único plan parecía ser tomar lo que yo había trabajado y llamarlo suyo. Los mensajes de mamá eran más suplicantes que enojados. Me rogaba que quitara la publicación, alegando que humillaría a la familia y crearía distancias irreparables. Decía que estaba aireando asuntos privados públicamente y empeorando las cosas para todos. Afirmaba que solo intentaba ayudar a sus 2 hijas y encontrar una solución que funcionara para todos. Le dije que ellos se lo habían buscado atacándome mientras yo me mantenía callada. Le advertí que si volvían a por mí, no me contaría nada. Había decidido no ser más el felpudo de la familia. Esa noche, un amigo en común me llamó para decirme que Rose y yo estaban en pánico, con Joe amenazando con demandarme por difamación. Me reí, todo lo que escribí era cierto, y tenía pruebas. Además, ¿con qué dinero me demandaría? Ni siquiera podía costearse su propio lugar para vivir, mucho menos los honorarios legales. La amenaza era vacía, al igual que todo lo demás acerca de él. Era solo otro intento de intimidarme para que les diera lo que querían. Esa noche, me sentí en paz. Ya no sería su blanco fácil. Por primera vez en años, sentí que realmente me estaba defendiendo. No iba a permitir que me culparan o manipularan más. No iba a sacrificar mis necesidades y límites por personas que nunca me habían mostrado la misma consideración. Fue liberador finalmente plantar mi pie y decir basta. Anoche, mi teléfono sonó con el nombre de Rose en la pantalla. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero decidí contestar, lista para sus habituales acusaciones. Tenía mi grabadora encendida, por si acaso decía algo que necesitara documentar por motivos legales. En lugar de eso, escuché sollozos, no sus habituales lágrimas manipuladoras, sino un llanto profundo y desgarrador. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Rose comenzó a lamentarse de que yo había terminado con ella. Había empacado sus cosas y se había ido, culpándola de todo. La reacción a mi publicación, su inestabilidad y la presión de su próxima boda. Según ella, le dijo que era tóxica y que ya no podía soportarla. La había abandonado a ella y al bebé sin pensarlo 2 veces. Repetía que no sabía qué hacer. Estaba asustada y sola, y no creía poder criar a un niño por sí sola. No tenía trabajo, ni ahorros, y ningún sistema de apoyo más allá de su madre, que ya estaba muy ajustada financieramente. Alegaba que había tocado fondo y no veía una salida. Dijo que me llamaba porque no tenía a dónde más acudir. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Su dolor parecía genuino por una vez, y la situación con Joe era innegablemente difícil. Luego, mi enojo resurgió. Mantuve mi voz firme, pero mis palabras salieron frías. No iba a ser manipulada por sus lágrimas o su crisis. Había pasado por cosas peores a una edad más joven y había salido adelante sin la ayuda de nadie. Ella podía hacer lo mismo. Le dije que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Había elegido tener un bebé sin ningún plan, sin considerar las consecuencias, y con un hombre que claramente no podía ser un compañero solidario. Le pregunté en qué estaba pensando. Realmente creía que yo, que no podía mantener un trabajo ni tomar responsabilidades, se convertiría mágicamente en un esposo y padre confiable. ¿No había visto las señales de alerta de su falta de fiabilidad e inmadurez? Realmente creyó que él sería. Ella intentó interrumpirme, pero seguía hablando. Le recordé cómo pasó semanas atacándome, intentando culpabilizarme para obtener algo por lo que yo había trabajado. Le pregunté si estaba en su sano juicio cuando decidió entrar a mi casa. Cuando ella se quedó allí con yo pensando que estaba bien tomar lo que no era suyo, señalé que su situación actual era el resultado directo de sus propias elecciones y acciones. Ella había elegido quedar embarazada sin estabilidad financiera. Ella había elegido quedarse con yo a pesar de su falta de ambición. Ella había elegido intentar quedarse con mi casa en lugar de encontrar su propia solución. Sus sollozos se calmaron, reemplazados por un silencio atónito. Pero yo no había terminado. Tenía años de frustración acumulada para liberar,
y ahora que había empezado, no podía parar. Ella necesitaba escuchar la cruda verdad de la que todos los demás en su vida la habían estado protegiendo. Le dije que la vida no es un cuento de hadas donde otros arreglan tus errores. Le pregunté cómo planeaba cuidar de un hijo cuando no podía ni cuidar de sí misma. ¿Acaso pensaba que mamá resolvería todos sus problemas? ¿O aún estaba lo suficientemente ilusionada como para creer que la rescataría a pesar de todo? Sugestioné que necesitaba empezar a asumir la responsabilidad de su propia vida y dejar de esperar que otros la rescaten cada vez que las cosas se ponen difíciles. Le dije que necesitaba madurar y enfrentar la realidad en lugar de vivir en un mundo de fantasía donde todo se soluciona sin esfuerzo ni sacrificio. Finalmente, ella habló, con voz débil y temblorosa, diciendo que yo era frío y no entendía lo difícil que era su vida o la presión bajo la que estaba. Afirmó que yo no podía comprender lo que estaba pasando porque no tenía hijos y nunca había estado en su posición. Dijo que estaba siendo despiadado en su momento de necesidad y que esperaba que mostrara algo de compasión a pesar de nuestras diferencias. Me reí. Le dije que sabía exactamente lo difícil que puede ser la vida porque la había vivido. Le recordé cómo fui expulsado. A los 16 años sin red de seguridad y sin nadie a quien llamar en busca de ayuda. Yo había sido más joven de lo que ella era ahora y completamente sola. Sin embargo, había sobrevivido y prosperado. La diferencia entre nosotras era que yo había asumido la responsabilidad y había logrado algo con mi vida, mientras que ella culpaba a todos los demás por sus errores. Yo enfrenté mis desafíos de frente en lugar de esperar que otros los solucionaran por mí. La línea se quedó en silencio de nuevo. No esperé una respuesta. Le dije que era hora de madurar y colgué. No sentí culpa ni dudas. Rose había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. No era mi trabajo arreglar su vida. Necesitaba aprender a valerse por sí misma, tal como yo había sido obligada a hacer años atrás. Quizás esta sería la llamada de atención que necesitaba para finalmente empezar a asumir la responsabilidad de ella misma y de su hijo. Anoche, mi timbre sonó inesperadamente. No esperaba a nadie y después de todo lo que había sucedido, desconfiaba de visitante sorpresa. Mirando por la mirilla, vi a mi mamá parada allí, desaliñada. Su cabello estaba alborotado, su ropa arrugada y lucía como si no hubiera dormido en días. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Crucé los brazos y esperé. No iba a ponérselo fácil. Antes de que pudiera hablar, la detuve. Le dije que si estaba allí para darme un sermón sobre Rose o suplicarme que arreglara su desastre, que se ahorrara el aliento. No estaba interesada en otra ronda de reproches o manipulación emocional. Había dejado clara mi postura y no iba a cambiar. Parecía sorprendida, abriendo y cerrando la boca sin decir nada. No le di tiempo a recuperarse. Desaté todo lo que había reprimido durante años. Toda la tristeza, enojo y resentimiento que se había acumulado desde mis 16 años salió a borbotones. Era como si se hubiera roto un dique y no lo hubiera podido detener aunque hubiera querido. Le dije que había sido la peor madre que podía imaginar. Le pregunté cómo podía echar a una adolescente de 16 años por tener novio, lanzándome a los lobos sin un segundo. Pensé en voz alta. Le pregunté cómo podía dormir por las noches sabiendo que me dejó a mí su suerte cuando era adolescente, mientras Rose tuvo oportunidad tras oportunidad sin consecuencias. Le recordé cómo había luchado para terminar la secundaria mientras trabajaba para mantenerme, cómo me había acostado con hambre más veces de las que podría contar porque no podía costear tanto la comida como el alquiler. Le pregunté si alguna vez había pensado en lo que estaba pasando o si simplemente me había borrado de su mente en cuanto crucé la puerta. Sus manos temblaban mientras intentaba excusarse sobre el estrés que tenía en aquel entonces. La interrumpí. Le dije que el estrés no justificaba abandonar a un hijo mientras consentía al otro hasta el punto de fomentar un comportamiento destructivo. Señalé cómo pasó años haciendo malabares por Rose, limpiando sus desastres, y ahora tenía la audacia de esperar que yo hiciera lo mismo. Le recordé que había creado esta situación al enseñarle a Rose que siempre habría alguien para solucionar sus problemas. La había educado para depender y sentirse merecedora, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones como madre. Ella se estremeció al subir mi tono de voz. Le dije que no sería el saco de boxeo de la familia nunca más, y si creía que podía manipularme con culpa, estaba equivocada. Estaba cansado de ser el chivo expiatorio, el villano, el que se esperaba que sacrificara todo sin obtener nada a cambio. Había construido mi vida sin su ayuda, y no permitiría que la destruyeran ahora.
Finalmente habló, diciendo débilmente que estaba siendo injusto, que había cometido errores pero solo intentaba mantener unida a la familia. Aseguró que quería a ambas hijas por igual y buscaba encontrar una solución que funcionara para todas. Dijo que solo intentaba ser una buena madre para ambas de la mejor manera que sabía. Me reí y le dije que si quería una familia unida, debería haber tratado a sus hijos por igual en lugar de hacer de mí el villano mientras presentaba a Rose como una víctima indefensa. Señalé que la idea de mantener unida a la familia parecía implicar que yo renunciara a todo mientras Rose no contribuía en absoluto. Eso no era familia, era explotación. Las verdaderas familias se apoyaban mutuamente, no solo tomaban de uno para dar a otro. Su rostro se desencajó, pero yo no sentí nada. Le dije que ese era su lío para resolver, no el mío, y que si volvía a presentarse en mi puerta con esa tontería, la denunciaría por acoso. Le sugerí que se enfocara en ayudar a Rose a desarrollar independencia y autonomía en lugar de buscar a alguien más para que la cuidara. Rose necesitaba aprender a valerse por sí misma, y mamá tenía que dejar de facilitar su comportamiento destructivo. Ella intentó protestar, diciendo que solo trataba de ayudar a Rose. La interrumpí y le dije que era su problema el haber ayudado solo a un hijo. No iba a permitir que ella ni Rose destruyeran lo que yo había construido. Había trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo para llegar a donde estaba, y no iba a sacrificarlo todo porque ellas no podían ponerse de acuerdo. Se quedó allí atónita, con la boca abierta y cerrada sin palabras. No le di oportunidad de recuperarse. Le cerré la puerta en la cara. Resuélvalo como las ratas inútiles que son, le dije antes de cerrar la puerta. Las palabras fueron duras, pero ya no me importaba. Me habían llevado a mi límite, y ya me cansé de ser amable. Sé que probablemente le dirá a todos que soy el villano, pero he decidido no tener contacto con ninguno de ellos. Bloqueé sus números, los eliminé de mis redes sociales e instruí a mi abogado para que se encargara de cualquier comunicación futura. Estoy cansado del drama, la manipulación y la actitud de superioridad. Merezco paz y estabilidad, y si eso significa cortar lazos con miembros tóxicos de la familia, adelante. ¿Y? Hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.